Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así Está Escrito. Voy a tener un estudio bíblico esta tarde, al cual espero que le pongan la debida atención, ya que es un tema supremamente interesante. Y me gustaría que, si lo escucha y le gusta, lo compartiera con otras personas que también quieren conocer la verdad bíblica, no la verdad que enseñan los hombres, sino la verdad que está consignada en la palabra de Dios. El título del tema de hoy es el diezmo, ordenanza ritual. O sea, el diezmo fue una ordenanza que se dio cuando el Señor le dio a Moisés la ley ritual. Aquí hay un detalle interesante, y es que la ley ritual perdió su vigencia en el momento en que Cristo expiró. En el momento en que Cristo murió, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó, de arriba a abajo, se rasgó. Eso indicaba que ya esas leyes rituales ya dejaban de existir. O sea, ya habían cumplido su cometido y habían perdido la vigencia. Lo que yo no entiendo es cómo, si el diezmo es una ordenanza ritual, ¿por qué muchos quieren hacer válido esa ordenanza hoy o ese mandamiento? Si es que era de la ley ritual, o se entiende que todas las leyes caducaron, no sé por qué el diezmo tratan de revivirlo, o siempre han tratado de revivirlo, o más bien lo han revivido, pero sin una razón bíblica. Eso es lo que quiero que miremos el día de hoy. El diezmo era de la ley ritual. Yo le diría, no nos engañen, por favor. La Biblia nos enseña algo muy diferente a lo que la gente opina hoy de esta ordenanza que ya es antigua, ¿no? Ya pasó a la historia. En Levíticos 27:30, vamos a leer todo el contexto en que fue dado esta ordenanza, para que nos demos cuenta con claridad cómo funcionaba en aquel tiempo y también cómo sería hoy. Dice así, Levíticos 27:30: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Algunas personas dicen, y con razón, dicen, Dios no necesita dinero, y es que realmente Él no lo necesita, Él es el dueño de todas las cosas. Pero miremos el propósito y démonos cuenta que el plan de Dios era algo maravilloso, y cuando el pueblo de Israel lo practicó, recibió muchas bendiciones. Entonces dice, el diezmo es de Jehová, es de Él. Él se lo exigía al pueblo porque Él lo había sacado de la esclavitud y les dio una tierra maravillosa, una tierra muy fructífera. Entonces, que para ellos no significaba mucho dar el diezmo. Ahora bien, no entiendo por qué, o no sé si es por ingenuidad o por maldad, pero a veces usan textos de la Biblia fuera de contexto, textos que no les dan unas interpretaciones que en nada se parecen a lo que originalmente Dios se propuso. Veamos en el capítulo 18 del libro de los Números, capítulo 18, versículo 21, dice así: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por su heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Bueno, este texto es el predilecto por aquellas personas que les gusta que los que pertenecen a sus iglesias sean fieles en diezmar. Ellos les leen este texto y les muestran que deben dar sus diezmos para sostener un cuerpo ministerial o un pastorado. Aquí dice que el Señor le dio esos diezmos al pueblo de la tribu de Leví, de los hijos de Israel. Dice que todo el diezmo. Esto da base para que aquellos que recolectan los diezmos le digan a la gente que todo el diezmo tiene que llevárselos allá y depositárselos allá, porque nadie puede tocar eso sino ellos allá.
los que están dirigiendo sus iglesias o grupos. Aunque aquí dice todo el diezmo, no era realmente todo el grueso del diezmo, o sea, toda la cantidad, el 100% de los diezmos no era que se lo llevaban a los levitas, y eso es lo que vamos a ver a continuación para que se den cuenta cómo era que se manejaba realmente estos recursos de Dios en el antiguo Israel. Dice, se los dio por su heredad, pero vamos a ver, vamos a ir un poco más allá. Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 12, la razón del diezmo. Aquí en el capítulo 12 de Deuteronomio vamos a ver algo, y es que cuando los hombres empezaron a traer ofrendas al Señor, en este caso Abel y Caín, ellos hacían sus sacrificios, los hacían en el lugar donde ellos vivían, en sus aldeas o en sus veredas o en sus casas. Allí hacían un altar de piedra y allí ofrecían animalitos, los consagraban a Dios. Y el Señor aceptaba esas ofrendas. La Biblia dice que Él aceptó la ofrenda de Abel. Pero aquí en Deuteronomio el Señor muestra un cambio en esta manera de ofrendar. Dice así: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. A partir de ese momento, cuando ya el Señor ordenó hacer el santuario, allá en el desierto, ya con Moisés, les dijo, bueno, a partir de ahora, todo el que quiera ofrecer un sacrificio a Dios debe venir acá a este lugar. ¿Por qué? Porque allí en el lugar santísimo del santuario era donde se manifestaba la presencia de Dios. Prácticamente allí estaba Dios en espíritu. En espíritu, porque Él no dejaba su trono y se iba a venir para sentarse acá encima del arca, no. Pero sí en espíritu iba a estar Él ahí. Ahí lo iban a oír, Él los iba a oír desde ahí. Entonces, por eso les dice, no van a hacer su sacrificio por ahí en cualquier lugar, no, lo van a hacer es aquí en el lugar que yo escoja, ahí, en ese lugar es donde ustedes van a hacer los sacrificios. Ahora vamos al tema del diezmo. Dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni las ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová te hubiera escogido. Entonces ahora dicen, bueno, allá en el lugar que Él escogiere, allí es donde van a comer los diezmos y las ofrendas. Y dice, ni comerás, está hablándole al oferente. Le dice, usted va a comer estos diezmos, estas ofrendas, todos estos sacrificios los va a comer allí delante de mí, allí en el lugar del santuario. Dice, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. ¿Quién los comerá? Tú, tu hijo, tu sierva, el levita que habita en tus poblaciones. Se alegrarán delante de Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos sus días sobre la tierra. Entonces, el diezmo se llevaba allí, pero no se le entregaba a una junta o a un diácono, qué sé yo, a un sacerdote, no. Allí servía para la manutención del oferente, de su esposa, de sus hijos, de sus hijas, de sus criados, de sus extranjeros, de sus obreros. Todos ellos participaban de la adoración, igualmente participaban de ese diezmo que era del Señor. En otras palabras, el diezmo se usaba era para la adoración, no para sostener una organización jerárquica, no. Todos ellos participaban. Y el Señor les dice, perdón, ten cuidado y no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. O sea que si bien el diezmo lo podía manejar el mismo oferente, distribuía el diezmo, se aprovechaba él también del diezmo junto con su familia. El levita le correspondía por orden de Dios expresa, por orden expresa de Dios le correspondía una porción.
ninguna israelita podía negarle al levita su parte. Eso era una ley. Por eso el Señor siempre les recalca, no desampararás al levita. ¿Por qué? Porque esa es la heredad de ellos. Entonces, el que porcionaba o el que repartía ese diezmo, todas esas ofrendas, era el que la llevaba allá al santuario. Ahora veamos lo que dice en el capítulo 14. El capítulo 14, versículo 12 al 14. Perdón, Deuteronomio 14, 22 al 27. Dice así. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Qué interesante, el diezmo era anual. Era anual cuando el dueño de la tierra, de la finca, ya había cosechado, reunido las cosechas de ese año, ya sabía cuánto ganado se había reproducido. Entonces ahí era cuando él debería de apartar todo ese diezmo. Y le dice la palabra indefectible, o sea, no era opcional, era que la persona debía de apartar ese diezmo porque no era de él, ese diezmo era de Jehová. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y vuelve y dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. ¿Qué comerías? El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Note que es muy claro cómo se manejaba el dinero del Señor, o los bienes del Señor. No siempre era dinero. Muchas veces si estaba cerca podía llevarlo en especie, podía llevar los bultos de trigo o de cebada, o podía llevar, qué sé yo, los barriles de vino, de aceite. Pero si estaba lejos lo llevaba en dinero. El Señor le da todas las facilidades al donante para que le sea fácil manejar esos diezmos que sagradamente tenía que él ver cómo los distribuía. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y toda tu familia, y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Tenía que tener mucho cuidado en cómo manejaba esos recursos, y como siempre tenía que tener en mente que el levita le correspondía, por orden directa de Dios, le correspondía una parte. Ahora bien, vamos a Deuteronomio 26. ¿Qué dice Deuteronomio 26? Aquí viene a hablar del diezmo, pero ya muestra que había dos modalidades de manejar el diezmo. El donante un año llevaba esos diezmos a Jerusalén, participaba de ellos, de esos diezmos, de esas donaciones del Señor, participaba él y todos los que le rodeaban. El primer año, luego el segundo año hacía lo mismo, pero el tercer año era diferente. He escuchado a algunos predicadores y a algunos teólogos decir que el pueblo de Israel daba 2 o 3 diezmos, y algunos que hasta 4 diezmos. Eso es mentira, eso no es cierto. Sencillamente un año llevaba el diezmo a Jerusalén, el segundo año lo llevaba, y el tercer año ese mismo diezmo lo manejaba en la aldea, allí donde él viviera. Dice así en el capítulo 26, versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Vea, allí el donante tomaba ese diezmo, reunía a los pobres, al huérfano, a la viuda, hacía una celebración allí delante del Señor,
todo lo que indica no era que se repartía así como sencillamente toma esto y lléveselo y ya, no. No era una cosa descuidada, era un asunto de adoración. Total que allí haría el padre de familia, haría qué sé yo, algo donde tuviese que ver con la adoración al verdadero Dios, y allí hacía que toda esa gente necesitada participara. Dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa. También lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Eso tenía que hacerlo sagradamente el padre de familia. Él tenía que cuidar de que ese diezmo llegara a quien debería de llegar, y tenía que sacar hasta el último centavo que tuviese consagrado en la casa, porque él lo reunía, pero tenía que manejarlo allí de una forma muy, muy meticulosa. No podía en ningún momento malgastar nada de ese dinero o de esos frutos hasta que no los entregara sagradamente a todos los nombrados. Ahí entonces era que él invocaba el nombre de Dios y le daba gracias por sus bendiciones, y le decía: Señor, yo ya saqué todo lo que había consagrado. Todo lo consagrado lo saqué de mi casa, así es que ya he cumplido. Señor, solo espero tu bendición. Ahora bien, vamos al 14:28, que nos aclara más, mejor este punto, este último punto del año del diezmo. Dice en Deuteronomio 14:28, dice de la siguiente manera. Dice así: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Vea, es demasiado claro. No era un segundo diezmo ni un tercer diezmo. No, he escuchado eso y la verdad que no me gusta escuchar ese tipo de temas, porque es que me sacan la Biblia del lugar y la llevan a interpretaciones erróneas y distorsionadas para forzar a la gente a entregar sus diezmos, o sea, a entregar su dinero. Dice: a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que vive en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Yo creo que esto es demasiado, lo suficientemente claro para entender que nada que ver lo que hacen ahorita con el diezmo, donde una junta recibe ese dinero y van a comprar casas por allá al extranjero y buenos carros y a vivir la gran vida, mientras que el pueblo, el huérfano, el pobre, la viuda posiblemente están careciendo de pan. Dios no se propuso engordar a una clase sacerdotal. Esos sacerdotes sencillamente comían igual que el pueblo, vivían igual que el pueblo. Un dato interesante es que los levitas recibían su porción de este hermano, la porción de otro, y cuando ya tenían un consolidado de todo lo que habían recibido, ellos debían de sacar el diezmo del diezmo, o sea, de ese diezmo que le habían dado a él tenía que sacar el diezmo, y esa parte era la que le llevaba al sacerdote. Me llama mucho la atención porque aquí el sacerdote prácticamente está como en último lugar, porque es que cuando ya todos han recibido, el levita es el último que recibe, y ya el levita es el que va a llevarle al sacerdote su parte, a entregarle lo que le corresponde por ley, porque el sacerdocio todo era sostenido con esas porciones del diezmo que recibían de los hijos de Israel. Hay algo que me preocupa, y es que, como ya les dije al comienzo, el diezmo fue una ordenanza de la ley ritual. La ley ritual ya desapareció.
me gustaría preguntarle a algunos si encuentra algún versículo en la Biblia donde diga que en la dispensación para los gentiles, estamos en la dispensación gentil, hay siquiera un versículo donde diga que los gentiles estamos comprometidos o estamos en el deber de devolver los diezmos. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. En la Biblia no aparece eso, no. Sí aparece que hay que ayudar y colaborar con los que predican el Evangelio, pero no con un diezmo obligatorio como fue dado al pueblo de Israel. Nosotros ya las cosas son diferentes. Leamos lo que dice aquí el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1. Dice: en cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando yo llegue. Aquí es la única alusión que hace el apóstol Pablo sobre la recolección de dineros, o hacer colectas, o pedirle ofrenda a la congregación, pero no habla como si la gente estuviera un domingo allá en un, qué sé yo, en un templo y que pasara alguien, pidiéndole que deposite en una vasija o en, qué sé yo, en algo, en algún recipiente que deposite dinero allí. No, aquí lo que dice es que aquí está hablando de gente que está en su casa, porque es el primer día de la semana. El primer día de la semana es el primer día laboral, ¿sí? Pues algunos dicen que no, que ese es el día del Señor. Bueno, es mentira, ese es el día del sol. Entonces, un buen cristiano estará el día del sol trabajando porque es el día de trabajar. Ya habrá descansado el sábado, que es el día, ese sí es el día del Señor. Entonces aquí encontramos la gente es en su casa, no en templos, allá esperando que otro pase a cobrarles la renta. Está en su casa y allí es donde mira qué tanto el Señor lo bendijo la semana que ya pasó. Hace una especie de inventario de arqueo y dice: bueno, esta semana el Señor me dio tanto, entonces aparto. Aquí dice el apóstol Pablo: guarda allá en su casa. Note que el donante es el que sigue manejando ese dinero, no se lo da a otro para que lo maneje, no, él mismo lo sigue manejando. Ahora, lo que me llama la atención aquí de Primera de Corintios es que dice que esa ofrenda es para los santos. Dice aquí: en cuanto a la colecta en favor de los santos. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley ritual, también ese dinero era para los santos, porque los santos son las personas que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Esos son los santos. Allí en el Antiguo Testamento lo disfrutaba el padre de familia, la esposa, los hijos, las hijas, los siervos, los criados, el levita, y en última escala estaba el sacerdote. Bueno, aquí no cambia en nada. Esa ofrenda, si bien el oferente, el donante va a guardar eso en su casa, lo va a tener allí para guardarlo, y alguna vez que haya necesidad lo va a compartir con los santos o le va a ayudar a los santos. Los santos son aquellos que en el tiempo de Pablo, él llamaba santos a los que se reunían a adorar al Señor. Esos son los santos. Y ya le digo, el que manejaba ese recurso siempre seguía siendo el mismo que lo apartaba o lo separaba. Nunca iba hacia una organización o hacia un banco en absoluto. Hay un asunto interesante, y es que en el libro del profeta Malaquías hay un versículo que gustan usarlo mucho aquellos que piden el diezmo, aquellos que cobran el diezmo prácticamente. Es que allí dice que es maldito el que no devuelve el diezmo. Y se usa el texto de Malaquías 3:10. Pero yo le digo a estas personas: por favor, no usen ese versículo, porque ¿cómo van a usar un mensaje que era para el pueblo de Israel, lo van a usar para los gentiles? Vuelvo y les digo, no existe ni un versículo en la Biblia donde diga que en la dispensación gentil, o sea, en el tiempo de los gentiles, que es de nosotros, esa ordenanza tuviese vigencia alguna. No existe ningún versículo para ello. Y usar Malaquías 3:10, diciéndole a la gente que ese versículo es aplicable a nosotros, yo les digo: no, claramente el libro de Malaquías
al comienzo dice que esa carta, esa profecía de Malaquías iba directamente dirigida al pueblo de Israel, nunca a nosotros. Sí, pero sí el Señor espera nuestra dadivosidad. Por eso dice el apóstol Pablo, cada uno aparte como sagrado, porque es sagrado, si usted ya lo apartó para el Señor, eso ya es sagrado, y lo va a manejar de una manera tal que se honre y glorifique el nombre de Dios. Esa es la manera como la Biblia nos enseña, no solamente cómo se usaba el diezmo en la antigüedad, cómo se usó, sino cómo debe funcionar hoy. Siempre el apóstol Pablo dijo que los que trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio. Bueno, sí, si alguien va a vivir del Evangelio, pues los hermanos que reúnen sus fondos pueden colaborar con esas personas que dedican su obra, su tiempo a la obra de Dios o a trabajar para Dios. También hay enfermos a nuestro alrededor, hay pobres, hay viudas, hay huérfanos, todavía hay eso. Así es que el dinero del Señor se debe usar para honrar y glorificar el nombre del Señor. Bueno, le doy las gracias por la atención que puedan prestar a este mensaje. Espero que ojalá puedan difundirlo y ojalá la gente se dé cuenta qué es lo que realmente dice la Biblia y no qué es lo que dicen los hombres. Les agradezco sus minutos que puedan dedicar y esperamos que nos colaboren en esta hora difundiendo el mensaje cada día más. Una tarde agradable para todos les deseo.